Pues buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este evento. La verdad que me siento pues una privilegiada para tener la oportunidad de compartir experiencias, impresiones con la comunidad de familia de alumnado de la provincia de Huelva. En la jornada de hoy, que tiene por título Caminando hacia una educación integradora, vamos a tratar diversos temas. Pero me gustaría saber primero qué perspectiva tenéis vosotros. ¿De qué creéis que va a ir esta ponencia? ¿De qué creéis que se va a hablar? Con una palabra, ¿cómo lo definiríais? ¿Qué esperáis de hoy? Podéis levantar manos y comentar. ¿Tu nombre? Crecer. 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 ¿Alguien más? Por ahí el fondo. Gabriela, como dice el título de integración. Integración. ¿Cómo crece mucho? Gabriela. Sí, sí. ¿Qué se os viene a la cabeza? Integración, crecimiento, ¿algo más? Acoger. Acoger, Igualdad. igualdad Y equidad. y equidad. Hay muchas palabras, eso es. Muy bien. Sí, es verdad. Bueno, pues la importancia de hablar de educación integradora radica en el hecho de que vivimos en sociedades multiculturales. Y una sociedad multicultural nos plantea retos y desafíos. De ahí que tengamos que darle esa importancia a las habilidades y a las competencias interculturales para saber interaccionar en estas nuevas sociedades, al menos más en nuestra historia española, ¿no? Para saber cómo interaccionar. Le damos a la siguiente. Ahí. Bien, los contenidos que vamos a tocar en la ponencia de hoy van a ir de lo general a lo específico. El factor común que nos une aquí a todos hoy pues es el contexto educativo. Pero para centrarnos en el contexto educativo, primero tenemos que ver un contexto más general, las sociedades multiculturales. También tendremos que conocer en qué consiste el proceso migratorio, qué impacto puede tener en los niños, en los adolescentes, en las familias. Diferenciar diferentes términos que se dan en una sociedad multicultural para hablar con propiedad. Y a partir de ahí ya nos podremos centrar y enfocar un poquito más en contexto educativo. Yo, por lo que me han comentado, sé que soléis dividir las ponencias o estáis acostumbrados a que se dividan en una parte teórica y, por último, una parte de talleres. Yo rompo un poco molde en ese sentido y, conforme vayamos viendo conceptos, vamos a ir haciendo diferentes actividades. Muchas de ellas van a necesitar movimiento, pero bueno, creo que somos poquitos y hay espacio, así que sin problema. Le damos a la siguiente. Vale, empezamos por los contextos de interacción cultural. Aquí tenemos que conocer en qué ámbito nos movemos y saber también de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Vamos a hacer una breve reseña histórica, pero muy breve, lo prometo. Bien, el lugar donde principalmente ha habido una trayectoria migratoria por excelencia ha sido Estados Unidos. Es en Estados Unidos donde se van a gestar los primeros estudios sobre la migración, los primeros estudios sobre las relaciones sociales y sobre la formación de nuevas sociedades. A partir de aquí se van a crear una serie de modelos teóricos que van a explicar todas estas situaciones. Y de aquí nacen muchos términos que hoy en día se siguen utilizando, pero que a lo mejor ya no tienen tanta validez y que habría que ir modificando, porque los enfoques han ido cambiando con el tiempo. Vale,
¿Veis estas dos imágenes? En una primera tenemos la migración ucraniana actual. Y en la segunda imagen tenemos... Uy. Vale. En la segunda tenemos la migración sueca, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Qué diferencias o similitudes vemos aquí? ¿Veis más similitudes o veis más diferencias? Similitudes. Perdona. Van en grupo y van en movimiento, ¿no? Sí. El fin es el mismo. El fin es el mismo. Que cambien el color, que cambien en grupo, que cambien, pero el fin es el mismo. Vale. ¿Alguien ve alguna diferencia? Muy bien. Sí. Es que no sé si unos son migración de migrante y el otro es refugiado. ¿Qué hay diferencia entre las dos cosas? Vale, ahí ya hablamos de diferentes conceptos. Por aquí también han levantado la mano. El equipaje, por ejemplo. Vale. Aparecen niños. Ya van saliendo algunas diferencias. Bien. La teoría nos dice que vivimos en un mundo globalizado. ¿Creéis que eso es así? Por aquí hacen así con la cabeza. ¿Hay fronteras o no hay fronteras? En la práctica vemos que hay fronteras. De todo tipo, no solo frontera de países, de todo tipo. Muy bien, muy bien. Efectivamente, a pesar de que vivimos en ese mundo globalizado que nos dicen, hay fronteras. Aquí vemos dos imágenes que a priori pues, presentan pocas diferencias. Hay un flujo migratorio. Sin embargo, son momentos históricos diferentes. Las migraciones han existido de toda la vida. Los grupos nómadas, las colonizaciones, las cruzadas, exilios políticos, guerras. Ha habido migraciones durante toda la vida. Sin embargo, hay que tener en cuenta el momento sociohistórico que se está viviendo. No es la misma situación política, económica, tecnológica, que se da en 2022 a la que se da en el siglo XIX. ¿Vale? No es lo mismo el motivo por el que se están yendo los ucranianos debido a una guerra que el motivo por el que se movieron los suecos en su día buscando nuevas oportunidades en la tierra prometida. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Muy bien. Todos somos migrantes. Aunque parezca raro, todos somos migrantes. Según la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, migrante es todo aquel que migra. Migrar puede ser emigrar, es decir, salgo de mi país, de mi ciudad, de mi pueblo y voy a otro sitio. Pero también puede ser inmigrar, que es llegar a un país extranjero y establecerme en él. Al final se dan los dos procesos, ¿vale? Aquí viene la primera actividad. Para esto nos movemos pero muy poquito. Quiero que hagamos intercambio de experiencias. Tenemos que hablar con la persona que tenemos al lado y cuando yo diga cambio nos vamos con la persona que tenemos atrás, ¿vale? Nos vamos a ir moviendo. Y quiero que hablemos sobre las experiencias migratorias que tenemos o experiencias de contacto con otra cultura. Por ejemplo, experiencia de contacto con otra cultura puede ser incluso si voy a comer sushi al japonés. Experiencia migratoria puede ser en mi primera persona, ¿no? Que yo haya vivido una migración o que tenga contacto con una persona que la haya vivido o que tenga ascendencia.
o descendencia que esté migrando. ¿Ok? ¿Hemos entendido la actividad? Pues empezamos. Cambiamos con otra persona y contamos nuestra experiencia. Si tenéis algo que acabar de contar porque os ha pillado en mitad de vuestra historia, la terminamos, ¿vale? Pero luego cambiamos enseguida, ¿vale? No me echan cuenta, es que es difícil parar ahora. Ahora quiere soltar, ¿verdad? Claro. Ya está, ya está. ¿Sí? A ver, el micrófono. Ah, apareció de repente. Me acerco yo y lo voy dando yo mejor. Quizás quedó muy sorprendida cuando yo le he dicho que unos moros de allí me querían cambiar por un camello, no sé le digo. Yo tenía la mecha mucho más rubia y allí las rubias pues llaman mucho la atención. Entonces, ¿qué pasa? Que me querían cambiar por unos 26 camellos. ¡Madre mía! Estaba bien cotizada. Y claro, yo como haciendo los chistes y eso le decía al hombre, pero mire usted, que yo me siento muy valorada por usted me cree. Que 96 camellos se lo den a mi amigo, pero ¿dónde van a meter 96 camellos? Eso es verdad. ¿Qué hago yo con 96 camellos? Digo yo, de verdad que me siento muy valorada, pero con 96 camellos... Es palabra. Aquella es que es una cultura que claro, que es totalmente diferente. ¿Sabes? Que yo, por ejemplo, no le contaba a ella, ahora en el intercambio, que yo no podía salir sola a llamar por teléfono y la cabina del teléfono estaba a un paso de la salida del hotel. Pero claro, es que allí la cultura es que la mujer no sale sola. Yo tenía que decirle a un amigo, oye, mira, que tenemos que llamar a 3, que ya estamos 3 para llamar a España. ¿Y siguen igual? Yo no sé, ya después no digo más, porque la bonita pero sí que es verdad que es una cosa que es totalmente diferente. Después los edificios oficiales con tipo como guardia real, con las capas, las espadas así, en los edificios gubernamentales y en los donde vive el príncipe, en los palacios. Una cosa muy, muy diferente, no había señales de tráfico, no había semáforos, allí no había, entonces no había, como yo digo aquí, ni la mitad de las cosas que había en el código de tráfico, de regulación que hay aquí en España, pero es que allí no había regulación de límite de velocidad ni nada, porque es que allí no hay señales ni hay nada, o no había cuando yo fui, ¿sabes? Entonces, ¿qué es? Otro mundo. Es otra vida. Es otro mundo, Totalmente diferente. Desde que yo cojo mi coche y me vengo a Huelva y me voy de compra, a decir, por favor, ¿me pueden acompañar que tengo que llamar por teléfono? No, hasta para llamar por teléfono. Sí. Entonces pues es totalmente diferente. ¿Y fue una experiencia enriquecedora? Fue muy buena, sí, porque además es que aprendes mucho a valorar el hecho de decir, yo soy totalmente autosuficiente, independiente, y me voy a Sevilla, me voy a Huelva, me voy a Madrid, y no le tengo que dar explicaciones a nadie. A la contra de que allí yo tenía que pedir
por favor, acompáñame a llamar por teléfono que voy a llamar a España. Entonces, que es abismal. Cambia la cosa. Es Cambia la abismal. cosa. Perdona, pero ¿quién te acompañaba? ¿Un hombre o una mujer? Ah, no, un hombre, siempre un hombre. No porque yo no quisiera, o sea, no porque el hombre, porque es que allí la costumbre es que acompañe un hombre, entonces que son las dos mujeres o a tres con la misma situación que no fuera sola. ¿Y la mujer no vale nada? No, nada. Por eso me sentí muy valorada porque me cambiaron por 96 cabellos. Pues aquí vale un poquito más, ¿no? Sí. El otro día yo entré en la dama de aquí de Sevilla, Huelva. El otro día entré yo en la dama de Sevilla, Huelva, y es que no lo puedo remediar. Empecé a criticarle que ni que yo no lo admita como que se está en España, no. Estaba hablando del comportamiento. Mira, un chaval joven y la muchacha que iba al lado, ya, un niño pequeño tendría 18 meses por ahí. Y llevaba una mochila cargada, y el tío entró, perdón la palabra, pero entró tan campante, le digo, te sientas ahí, se sienta ahí, y ya está. Y era con su niño, con la mochila, con todo. Y el hombre, tan campante, como que se demuestre viejo, y está buenísimo, de ruga, porque no hacen nada. Ya te digo, la mujer, bueno, pues, esto es, para mí, Pues yo eso sí que es verdad que allí no lo vi. pues yo te estoy diciendo el gesto de esta, una hora de camino de autobús. Allí yo creo que precisamente en la parte que estuve yo en Túnez, no sé cómo será cada uno en su casa, evidentemente, pero no vi ni que trataran mal yo las mujeres, No, porque los hombres iban al lado normal, y ¿sabes? Y después no, pero bueno, no sé tampoco cada uno en su casa sabe son los gestos como lo. Esa experiencia que vivió usted, ¿no? Muy bien. Te la dejo. Sí. Ujú. ¿Cómo pasamos el bulto, eh? De los médicos porque quería venir a parir aquí y lo pedí todo en castellano y me lo daban en catalán. Insistía que me lo volvieran a dar en castellano y me lo volvían a dar en catalán. De hecho, yo entregué toda la documentación aquí en catalán y me tocó la doctora Pino, que es más de una, pues la conocerá, y saltaron chispas y de todo cuando vio el informe todo en catalán. Eso pues una de las cosas que a ella le llamó mucho la atención y la otra pues el DNI. ¿Y al final te encuentras con tensiones allí y con tensiones aquí? Contención aquí, siempre exigiendo y siempre negándomelo. Bueno, no me lo negaban, me lo daban directamente en catalán y se acabó. Lentejas, ¿no? Si quieres las cojan y si no las ves. Ahí está. Y bueno, si ya me escuchaban con el acento andaluz, pues apague la hora. Sí. ¿Qué percibías en esas situaciones? ¿Cómo? ¿Qué percibías? ¿Qué percibía? Ujú. Muchas cosas, porque sobre todo impotencia, mucha impotencia, pero bueno. Muy bien. ¿Y con el DNI? Con el DNI pues me pasó algo similar, que todavía más impotencia porque está en una institución nacional, digamos, para mí es nacional, que no debe de entrar el catalán para nada. Entonces me hicieron el DNI bilingüe en los dos idiomas. Entonces yo eso no lo entendía. No lo entendí nunca, jamás. Que verás que estamos en Cataluña, pero es algo nacional, es algo de España. Te chocaba. Me chocaba, ¿no? Sí. Entonces te pusieron Carmen sin la N, ¿no? ¿Cómo? Te pusieron Carmen sin la N. Carmen. No, el nombre me lo respetaron, pero venía español y catalán, o sea, nombre en español y nombre en catalán. Apellido, sí, tengo una nada. Sintiéndolo por ello tengo una nada más. De hecho, cuando llegué aquí a Andalucía me cambié el carnet totalmente. ¿No te sentías cómoda en esa situación? No, y me vine a parir aquí porque yo no quería que mi hijo fuera catalán.
Eso de haber hecho mi Esta madre. es una de las cosas que vamos a ver luego. Hay determinados procesos de interacción entre culturas en las que si se nos fuerza a asimilar la cultura de acogida, nos crea una situación de rechazo, nos crea un sentimiento de rechazo y lo vamos a ver luego, ¿vale? Por aquí han levantado la mano, ¿no? Era una anécdota que tuve yo, pero en Galicia, por el tema del idioma, porque fui a apuntarme a un curso de gallego, porque hablaba con gente en gallego y me interesaba aprenderlo, y la solicitud estaba en gallego. Entonces tuve que irme a la secretaría y que la muchacha, la mitad de las palabras las tradujera porque no era capaz de rellenar una solicitud. Que ni siquiera te lo ponían en los dos idiomas, era directamente solo en gallego la solicitud y apáñatela, ¿sabes? A ver cómo lo haces. Si vas a aprender gallego, ¿cómo te ponen la solicitud ya en ese idioma? Y también era de un instituto, una institución que... Al final te Allí- encuentras obstáculos, ¿no? Sí, allí son más tolerantes con eso, tampoco te rechazan tanto. Bueno, sí, está siempre el prototipo de ¡ay, que eres andaluza! ¡Ay, qué simpático! Estás hablando Esta palabra, sí. esta palabra es allí no es simpático, qué graciosa. Qué A mí muchas veces eso, una conversación que tuve, estaba hablando con una persona y se reía mucho. Y yo decía, ¿pero qué te pasa? Me decía, es que me hace mucha gracia todo esto. Digo, a ver, que no está prestando atención nada de lo que estoy diciendo simplemente porque hablo en andaluz. Claro. Cosas estas si te encuentras. Es verdad, es cierto que se da ese estereotipo. O irte a estudiar 40 kilómetros. Perdón. Irte a estudiar. Yo vivía en Mérida y yo me tuve que ir a estudiar a Huesca porque desde el punto 1 quieren que sepa ya el catalán. Te ponen los exámenes en catalán y quieres que hagas todo, que hables en catalán, que escuches en catalán. Entonces eso debería de ser ilegal. ¿Os consideráis emigrantes? ¿Os identificáis como personas emigrantes? Yo en Cataluña no emigré, yo inmigré. Tú emigraste de aquí, inmigraste allí. Claro, yo no me sentía que emigraba, yo me sentí inmigrante dentro de mi propio país. Claro. Es que de hecho lo eras. Claro. Es que de hecho lo eras. Es que te sientes así. Lo cierto es que Y luego, perdona, una cosa. Luego yo, como mujer, también tuve un problema. Yo soy celadora de quirófano. Y allí me dijeron que no existían las mujeres celadoras, que solo existían los hombres. Y dije, bueno, pues déjame que trabaje y te demuestro que soy celadora, porque en Andalucía yo soy celadora, trabajo como celadora. Mira, aquí tienes mi currículum. Me dijeron, bueno, pues tienes que trabajar gratis. Y trabajé gratis durante 2 meses. A los 2 meses me dijeron que ya podía trabajar y me hicieron mi contrato. Que por cierto me lo hicieron diferente para que no me sirviera en Andalucía. Lo que trabajaba fue celador, pero celador en catalán no servía en Andalucía. Y estuve trabajando todos los años allí. Luego cuando me vine, lo hice también que me llamaron para que volviera. pasaste el periodo de prueba. Pasé el periodo de prueba, sí. Desde luego. Muy bien. Es mi orgullo, vamos. ¿Alguien no ha contado alguna experiencia de culturalidad? ¿Ha habido alguien que no haya contado algo, que no sepa qué contar? ¿O todo el mundo ha tenido algo que contar? Eso es. Al final todos somos migrantes, aunque no siempre nos identificamos como tales. Y establecemos una diferencia con el prototipo de inmigrante que tenemos en nuestro imaginario colectivo. Si quieres, Muy bien. si quieres, cuento mi historia, porque yo soy hispano-argentina, que creo que soy la única Adelante. que Adelante. nació aquí, ¿no? Cuéntanos. Bueno, mi nombre es Gabriela, soy de Lampadari, de Bosullos del Condado. Nada, que yo soy hija de migrantes porque mis abuelos fueron para allí. Mi madre nació aquí y se fue de pequeña allí. Y soy inmigrante porque he vuelto para aquí ya hace 30 y tantos años que vivo de vuelta en España. Total, que yo no tuve ningún problema así en cuanto al idioma, dado que hablamos el mismo idioma, a lo mejor con diferente acento, o no sé cómo le dicen, deje, dorada, algo así, y con algunas palabras que sí que son adaptadas al castellano, que es como aquí las regionales, que también existe el idioma que es regional, ¿no? Sí. Después los verbos, todo eso
lo estudiamos, lo conjugamos igual que aquí. Lo que pasa es que después cada uno tiene su modismo. En cuanto a eso no tuve ningún problema. En cuanto a nivel de documentos tampoco, porque no tuve ese hándicap de la gente que tiene que hacer un documento y empezar todo y conseguir trabajo porque no tiene documento. Es una pescadilla que se muerde la cola, que mucha gente lo sufre porque realmente hay mucho tema burocrático que a las personas de otros países a veces no se les facilita o se les exige mucho. Y bueno, no tuve ningún problema. Lo que sí, a lo mejor, como yo hice el bachillerato allí en Argentina, hay cosas que del tema de historia de Europa nosotros lo estudiamos muy por encima, estudiamos más que nada América, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese tema hay ciertas cosas, fechas concretas y cosas, en general sí, pero específicamente no estudiamos nada de aquí, evidentemente. Entonces, en cuanto a eso, a veces sí, porque hay cosas que uno, es como si alguien de aquí va para allí, se encontraría perdida con ciertas fechas, cosas que se estudian allí. Pero después, en cuanto al otro, no tuve ningún problema. He vivido en el norte la gente es distinta, a pesar de que hubo más... ¿En el norte de España? De España. En Castilla y León. A pesar de que la gente migró allí, bastante gente del norte más que del sur, la gente es distinta, es bastante más cerrada. Ya en Andalucía llevo desde el año 95 y la verdad que, bueno, desde el 94, porque he vivido en Málaga. Y al final estuve 2 años en Málaga y después vine para Huelva, capital. Y ya llevo un montón de años y entonces aquí en Andalucía la gente sí que es verdad que es distinta porque, por lo que tengo entendido, la gente fue más emigrante, se fue a trabajar fuera de España, en el norte, a Cataluña fue mucha gente. Entonces aquí en el sur, la verdad que la gente es un poquito más abierta en ese sentido. Después, por lo demás, no tuve ningún problema. Y yo cuento mi caso, hay gente que a lo mejor sí tuvo más problemas. Y mis hijos son de aquí, mis hijos no tuvieron ningún problema. Tienen eso que muchas veces alguien sí le dice, porque ellos, normal, ¿no? Porque uno los cría y se le pegan palabras mías, ¿no? Que a mí, a pesar de todo, todavía tengo bastante acento y muchas palabras, a pesar de que las adapto, tengo bastantes palabras de aquí. Pero bueno, por lo demás, nunca tuve problemas. Tienes una amplia experiencia migratoria y además positiva, ¿no? Sí, y también he vivido en España en varios sitios y sí, no tuve ningún problema. Sí. Genial, maravilloso, porque además si nos damos cuenta, muchas de las historias que habéis contado reflejan obstáculos, dificultades, problemas, pero esa es una cara de la moneda. Luego está la otra cara. Vale, vamos a pasar, te quedas tú ya con el micrófono, ¿no? Seguimos con la historia y ahora nos vamos a la historia de España, pero nos vamos a una historia más reciente. Nos situamos en principios de los años 60. Aquí España no se considera un país receptor, es un país de paso. No hay una tasa especialmente elevada de inmigrantes en esta década. Es a partir de la entrada de España en la Unión Europea cuando la cosa cambia. Ahora España ya se considera un país más desarrollado en esa época, en 1985, y por lo tanto su atractivo aumenta, ya es un destino más atractivo, me va a ofrecer más oportunidades. En 1991 entra en vigor, se incorpora el proceso de regularización de entrada y de permanencia de las personas que vienen al país. Y aquí hay una subida drástica de inmigrantes. Se convierte ahí en un problema institucional y se empieza a poner el foco, la mirada, en la inmigración. Entre 1991 y 1997, el Ministerio de Educación y Ciencia subvenciona 27 proyectos de investigación en esta temática, pero no está centrada en aspectos como la integración, sino en aspectos meramente educativos. Con lo cual, ahí todavía falta mucho por desarrollar. Vale, aquí tenemos unas gráficas donde se ve el flujo migratorio de España desde el 2008 hasta el 2021. La línea azul es la inmigración, la línea marrón, la emigración. A bote pronto, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Qué cosas detectáis? Más emigración.
Y cuando sube una, baja otra. Ah, bien. Que hay momentos en los que cuando sube la inmigración, baja la inmigración y al contrario. Vale. ¿Más cosas que veáis? Que se han llegado a unir, ¿no? Creo que se han llegado a unir. Ha habido momentos en los que el saldo de lo que se va y de lo que llega está muy ajustado. Si os fijáis, entre 2009 y 2015 hay más españoles que salen que extranjeros que entran. Y es a partir de 2015 cuando la inmigración sube. Es otra cosa que se aprecia en la gráfica. Hay una tendencia creciente en la inmigración. Cada vez van llegando más a nuestro país. Y por supuesto, como no, el confinamiento de 2020 se nota. Ahí tenemos una bajada y el flujo migratorio se frena un poquito ahí. Este acontecimiento se va a reflejar en todas las estadísticas. Vale, pues pasamos de diapositiva. Cuando hablamos de sociedades multiculturales, vemos que hay muchos términos y muchos de ellos se confunden o se utilizan de forma indistinta. La cultura, la multiculturalidad, el interculturalismo, la educación integradora, la educación inclusiva, la diversidad cultural, la aculturación. ¿Os suenan estos términos? ¿Los habéis escuchado? ¿Hay alguno que no hayáis escuchado? Aculturación, un término muy psicológico. Ahora os lo explicaré. Vale, pasamos de diapositiva. La cultura no tiene una definición clara, no hay un consenso en la definición de cultura. Podría decirse que son las gafas con las que vemos la realidad y cada uno lleva puesto unas gafas. Pero las gafas no siempre son las mismas, a veces me las cambio. Y la cultura no es algo estático, al contrario, es algo dinámico. Podríamos decir que la cultura es el conjunto de estrategias, de valores, de normas que una sociedad comparte y que le sirve para adaptarse en un momento y en un lugar. Al final, este conjunto de normas, de estrategias, de valores, de convivencia, se van a convertir en costumbres. Y esas costumbres van a ser las que yo transmita a generaciones posteriores. Muy bien, aquí nos dicen, ningún individuo se encuentra con la cultura en sí, sino con portadores de cultura. ¿Cuál es la cultura española? ¿Por qué se nos conoce? El micrófono. Por aquí habían hablado por los toros, la paella, y porque somos muy vagos. Nuestros escritos. Somos muy fiesteros, somos muy vagos. Cuando yo estuve en Túnez se nos conocían los españoles, siempre nos decían eso, por la Pantoja y por el Real Madrid. El folclore español. ¿Y todos los que estamos aquí somos vagos? Eso es. Somos portadores de cultura, pero no somos la cultura en sí. ¿Todos los que estamos aquí somos fiesteros? Siempre hay tiempo para todo. Lo buscamos, lo intentamos. Claro. Se considera que los españoles tenemos un carácter muy afable, que somos muy abiertos a las relaciones, pero no todo el mundo es así. El clima, dicen que el clima, ¿no? Que hay influencia del clima. Muy bien, pues a eso se refiere esa frase. Al final hay una cultura en aspectos como los valores, en horarios, en gastronomía, en apertura, habilidades, en diferentes aspectos vamos a tener una identidad cultural.
pero eso no significa que yo cumpla todos los valores, todas las normas de mi cultura. Vale, pasamos. La diversidad cultural se entiende como la coexistencia de diferentes culturas en un mismo entorno. La UNESCO la reconoce como Patrimonio de la Humanidad. En la Declaración Universal de la UNESCO de 2001 se hablaba de la diversidad cultural y de la importancia que tenía. Se comparaba con la diversidad biológica. Y se decía que tan importante para el ser humano es la diversidad biológica como la diversidad cultural. Para la UNESCO, además, tiene una importancia añadida si tenemos en cuenta los grupos minoritarios. Y sostiene que hay que perseverar, hay que mantener la cultura de grupos minoritarios, en lugar de hacerla desvanecerse. Nos dice también que se considera como un factor de desarrollo. La diversidad cultural impulsa el crecimiento de la sociedad, impulsa la creatividad, impulsa la mejora política, económica de un país. ¿Qué pensáis vosotros de la diversidad cultural? ¿Es positiva? ¿Es negativa? Positiva, enriquecedora. Muy bien. Vale, vamos a pasar. Diversidad cultural en el contexto escolar. Atención a la diversidad, igualdad de oportunidades, escuela inclusiva, escuela intercultural. Qué bonito todo. ¿Y se da? Claro. Esa es la realidad. Realmente se defiende toda esta ideología, pero la práctica es otra. Es lo que debería ser, pero no es. Nos metemos en dos modelos, el multiculturalismo y el interculturalismo. El multiculturalismo va a destacar las diferencias entre las culturas. Y el interculturalismo, en cambio, se va a basar en los puntos en común que tienen las diferentes culturas. Y esto va a permitir que se den unas relaciones de cooperación, un intercambio de cultura, va a permitir ese crecimiento. El multiculturalismo tiene sus orígenes en América, como hemos visto, el modelo que procede de Estados Unidos. Y era el predominante en la década de los 60 a los 70. Y el interculturalismo viene de Europa y es el modelo más actual. Esta interculturalidad lo que tiene como objetivo es buscar una unidad en la diferencia, en la diversidad. Pero esto no es sencillo. Para que haya unidad en la diversidad tiene que haber interacción. Y esa interacción además tiene que ser positiva. Al final, ¿vemos que hay interculturalidad o hay multiculturalidad? Actualmente está complicadilla, ¿no? La interculturalidad. Muy bien, además, esas interacciones van a depender de muchos factores. Va a depender del proceso migratorio que haya vivido una persona, de la experiencia que haya vivido. Va a depender de las expectativas que tenga con respecto a la sociedad acogida y de cómo se cumplen esas expectativas o no se cumplen. Va a depender de muchos factores y eso va a ir modulando las relaciones. Aculturización psicológica. Aquí tenemos un término más técnico. La aculturización es el proceso de cambio de actitudes. ¿Sí? Me ha parecido escuchar por ahí. Es el proceso de cambio de actitudes y de comportamientos que se da en una persona cuando entra en contacto con otra persona de cultura diferente. A veces se da de forma consciente y a veces de forma inconsciente. Os cuento, por ejemplo, algo que a mí me pasó. Mi primer contacto con Inglaterra, en el que quizás yo noté ahí un choque cultural y tuve mi propio proceso de aculturación y de cambio de actitud y comportamiento, fue cuando me monté en transporte público. Hay culturas en las que el tono de voz es más elevado y hay culturas en las que el tono de voz es más bajo. Aquí en España es más elevado. Y en Inglaterra es más bajito. Y yo no soy una persona de hablar alto. Al contrario, aquí nada.
aquí se me considera una persona que tiene el tono de voz muy bajo. Pues cuando estuve montada en transporte público, noté en cierto momento de la conversación que tenía que los ingleses me miraban. Bueno, nos miraban a quienes manteníamos la conversación. Y observé el entorno y vi que todo el mundo estaba callado o si hablaba, hablaba en un tono de voz muy bajo. Entonces, inconscientemente, fui bajando el tono de voz en la conversación, procurando adaptarme a ese entorno. ¿Os ha pasado a vosotros algo parecido? A ver, claro, no hay que ir tan lejos. Por ahí. Estaba diciendo eso, que a mí Creo que se oye, ¿no? que eso que me pasó en Valencia, que no entras en un bar y que la costumbre de pedir y claro, yo miraba y yo decía, no habla nadie. O sea, no me aquí, pues, se nota que estamos dando Andalucía. Que no hay que irse ni a Inglaterra. No hace falta. Basta con que te cambies de pueblo. Muy bien. ¿La has pasado a la siguiente? A ver, creo que ahora... No te preocupes. Se nos ha ido... Sí. Vale, nos quedamos aquí. Según el psicólogo social John Berry, este proceso de aculturación se va a dar de diferentes formas, va a dar lugar a diferentes tipos de interacción, que va a depender de dos factores. Por un lado, el grado en que la persona inmigrante desea mantener su cultura de origen y por otro lado, el grado en que desea adoptar la cultura de acogida como propia. En función de estos dos factores se van a dar esos tipos de interacción: la asimilación, la segregación, la deculturación y la integración. Pasamos ahí. Muy bien, en la asimilación conlleva que la persona adopta la cultura de acogida como propia, va dejando su cultura de origen y al final se da una uniformidad, una homogeneidad. Ejemplo de una asimilación podría ser una chica turca que viene a España y se da cuenta de que aquí tiene una serie de derechos, de libertades de expresión, de opinión, que en su país de origen no tiene. Y decide dejar su cultura y adoptar la cultura de acogida en todos los sentidos. Luego tenemos la deculturación. Aquí la persona inmigrante tiene una situación forzada para abandonar su cultura de origen, pero es que a pesar de que la abandone, no va a ser aceptado por la cultura de la sociedad de destino. Y al final puede llegar a verse en estos casos típicamente exclusión, racismo. ¿Se os ocurre algún ejemplo? Puede verse en el caso de, imaginaos, una persona de etnia gitana que se quiere casar con una persona paya y decide dejar su cultura de lado y hacerse a la cultura de su pareja, pero no encuentra una aceptación realmente en la sociedad, pero en la sociedad en general, porque su grupo originario, su etnia, su comunidad gitana, lo va a rechazar, porque es que nos has dado de lado. Pero luego la sociedad paya tampoco lo llega a aceptar, porque es que es gitano. Y al final hay una exclusión, ¿vale? En la segregación hay una situación de separación de grupos. Es decir, viven unos junto a otros, pero no conviven. Claro, no, cada uno en su sitio. Y yo me relaciono con personas de mi misma cultura, pero no con los otros. Muchos establecimientos chinos vemos que, bueno, muchos establecimientos no, muchas personas chinas vemos que viven y trabajan en España, pero no interaccionan con españoles, por ejemplo. ¿Cómo?
Y los marroquíes también lo es. Están segregados. Y los españoles cuando están fuera. Por aquí. Falta de todo lo que se ha comentado una cosa. A ver. Y es que no, lo que yo voy a decir no es nada políticamente correcto, pero en realidad es una cuestión económica. Bueno, por mis vivencias personales, familiares, que son muchas, en este tipo de cuestiones, la diferencia, llámalo norte-sur, o lo puedes llamar como quieras, pero al final, según vamos subiendo, siempre hay diferencias, esa es la realidad. Y a nosotros cuando nos llegan aquí, porque es así como se percibe, nos llegan aquí, nos molestan, pero cuando nosotros vamos también molestamos. Entonces, y al final, si nos vamos dando cuenta, hemos hablado de que Túnez o Marruecos nos vienen, pero si tú te vas fuera al norte de Europa e intentas buscarte la vida, a los andaluces nos miran y tú entras en un comercio y el de seguridad te está mirando porque tenemos la fama de que robamos. Esa es la realidad del norte de Europa. Entonces, es cuestión muchas veces de cuestión económica. Nos molesta el pobre, no nos molesta el rico. Si tú miras, en el ejemplo que ponías hace un momento de un gitano y una paya, pues depende, porque la hija de Lola Flores se casó con un payo y ni media palabra. Depende. Y si tú miras la selección de fútbol de Francia, pues yo no entiendo de fútbol, pero bueno, a nadie le molesta Zinedine Zidane. Y no es francés. Efectivamente. Es decir, que por supuesto, cada uno cuenta sus vivencias personales, que todos las tenemos, algunas muy fuertes, otras no. Para cada uno de nosotros, la vivencia es la más importante. Creo que debería ser obligatorio por ley que la gente saliese de su zona de confort, porque te abre los ojos, pero no solo hacia abajo, sino también hacia arriba. Entonces, cuando llegamos aquí, cuando nos llegan aquí, porque es que es así como se emplea, el vocabulario es muy importante a la hora de expresar las cosas. Cuando nos llegan aquí, bueno, pues hay veces que nos molestan, vamos a dejarlo así. Pero si te vienen con dinero, ya no te molesta tanto. Y eso lo puedes ver, por ejemplo, en los entornos escolares, según en qué zona de la provincia trabajes, dependiendo de qué tipo de alumnado inmigrante te ha llegado. Si el grupo grande de inmigrantes es de personas de papás y mamás que vienen a buscarse la vida porque en su país se mueren de hambre, cuesta más trabajo integrarlo que si trabajan en otro centro escolar donde los papás y las mamás vienen del norte de Europa buscando el sol y son brokers de bolsa y ellos están jugando al golf y teletrabajando cuando aquí ni existía. Y esos no te molestan. Con lo cual creo que, más allá de ser, que a lo mejor no es políticamente correcto lo que digo, pero es que yo lo veo cristalino. Dependiendo del dinero que uno tenga, así ya nos afecta más o menos. Y hay una parte y una cosa añadida. Si tú vas a otro país, si no aprendes el idioma, siempre vas a ser un ciudadano de segunda. Siempre. Porque al final llegas a un sitio donde tienen otro idioma. Y no, vamos a hablar por cuestiones, por vivencias personales, y yo he llegado a un sitio, he intentado buscar la vida en un sitio, con mi licenciatura, con mi todo, pero que no es nada sencillo. Y tengo, bueno, mi familia es que somos el ejemplo de la diáspora de la crisis del 2008. Yo toda la familia afuera, y bueno, empezamos con mi esquema, pero sí que lo que echamos en falta es que lo veo claramente. Si tienes dinero, es todo un poquito más fácil que si vienes sin ese. Y además hay como una cierta, entre comillas, simpatía hacia determinados grupos o hacia determinadas culturas. Simpatía no es la palabra, pero no se recibe igual a unos que a otros. Mayor apertura. Sí. Y además, hombre, y nos falta un poco de apertura mental para poder llevarnos para adelante todo de la mejor manera posible. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Rocío.
Rocío acaba de hacer la presentación de hoy, de toda la ponencia. Me va a quitar el trabajo. Muchas gracias, pero es cierto, o sea, muchas de las cosas que ha dicho, prácticamente todas, son aspectos que vamos a mencionar hoy. Para nada, para nada, para nada, para nada. Me has abierto el camino. Genial. Me alegra ver que haces un análisis tan objetivo de la realidad que nos rodea. Sí. Solamente quiero decir, referente a lo que dijo ella, que eso tiene que ver con los estereotipos y los prejuicios. O sea, ella piensa y dice los que no llegan porque justamente es un prejuicio, que mucha gente cuando habla así es porque lo tiene. Entonces tendría que ver por ese lado, más que nada, que nos tendríamos que quitar un poco ciertos prejuicios y las etiquetas, que son los estereotipos de la gente. Eso es así. Ella ha mencionado las diferencias socioeconómicas, es algo clave. Ha mencionado la importancia del lenguaje, que la tenemos. Ha mencionado la doble cara, ¿no? De yo veo lo que viene, pero es que yo también voy. Ha mencionado muchos aspectos y los vamos a ir viendo, pero poquito a poco. Muchas gracias. Muy bien. Una aclaración, cuando yo ponga ejemplos, son ejemplos concretos, no son generalizaciones, ¿vale? No sé por dónde iba, la segregación, la integración, vale. Pues en la integración vamos a apostar por interacciones, por relaciones de interacción. Hay una convivencia, ya no solamente vivimos ahí unos junto a otros, sino que convivimos, interactuamos. Y además se aboga por la igualdad de oportunidades. Muy bien, pasamos a la siguiente. Y actividad. Vamos a hacer una actividad, ¿sí? Y la vamos a ver luego. Vamos a hacer la siguiente actividad, que creo que está por aquí. Sí, aquí. Sí, muy bien. Gracias. Vale, vamos a analizar algunos casos. Vamos a hacer grupos de 3. Somos 21, me ha parecido contar. 21 personas. Pues vamos a hacer grupos de 3. Así como estamos sentados, más o menos nos distribuimos, ¿vale? Vale. Ahora os explico la actividad, ¿vale? Por aquí tenemos 3, vale. ¿Tenéis ya? Sí. 3. Vosotros sois 2, no pasa nada. ¿Tenéis? Os quedáis vosotros 2, vale. Vale, os explico la actividad. Os cuento la actividad. Ah, ¿que no tenéis? Que al final os habéis quedado colgados. Vale, escuchadme un momentito. Aquí tenemos una serie de casos que son totalmente imaginados. Y tenemos que identificar qué caso de aculturación se está viviendo. Si se está viviendo una asimilación, si se está viviendo... Vamos a poner la diapositiva de atrás para que puedan ver... no. Le tienes que dar aquí porque si no salta. Ahí. Vale, os lo dejo ahí. Tenéis que identificar qué proceso de aculturación se está dando. ¿Vale? Pues adelante.
Y cada uno de los países me afecta Otra cosa es la forma en la que se hace una relación de entendemos que no se ¿Vamos allá? Más o menos. ¿Os ha dado tiempo a leerlos todos? ¿Qué os ha parecido la actividad? Sí. ¿Ha sido una actividad sencilla? ¿Difícil? ¿Ha habido dudas? Pues vamos a ir resolviéndolas. A ver, el primer caso. ¿Quién nos habla de Luis? ¿Qué grupo quiere hablar de Luis? Venga, que te tienen al lado con el micrófono. Mira, aquí en el caso 1, pusimos dos cosas. Pusimos segregación e integración. Vale. ¿Por qué una y por qué otra? Segregación porque él festeja el Día de la Independencia, entonces como que se aparta de la cultura de Canadá porque festeja el Día de la Independencia Americana. Y lo de integración porque invita a sus amigos que traen los platos típicos y enseñan las muestras de la cultura de cada uno. Entonces, a su vez, además de segregar porque está festejando algo de él, tienen parte de integración porque hace participar a los amigos.
¿Qué opináis el resto? ¿Qué habéis puesto? Por aquí. Integración. Solo integración. ¿Sí? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? En la segregación no hay interacción. Por lo tanto, sería un caso de integración. Es cierto que se le presta atención y se le pone énfasis a lo cultural, a lo propio. Claro, es lo que confunde en este caso, porque esa persona está manteniendo su cultura y está haciendo cosas con miembros de su cultura, pero hay interacción, hay una interacción y además positiva. Muy bien, caso de nada. ¿Quién nos habla de nada? A ver, otro grupo. Elijo yo a dedo. Venga, el siguiente. Entonces era integración. Nosotros pensamos que es un caso de asimilación. Un caso de asimilación. ¿Qué opináis? Sin duda, ¿no? Sin duda ninguna. Muy bien. Vamos al caso de Maylin y Alfred. Creemos que este caso es el de una segregación pura y dura. Totalmente. Sí, en el que, bueno, hay dos culturas y Sí, aunque hemos acertado. uno vive en la cultura, digamos, primaria, pero no se quieren relacionar para nada. Entonces viven en un mismo ámbito, viven dos culturas. Unos que son los que vienen de fuera y otros son los que vienen. Y además en el texto se especifica que les dan el aviso, ¿no? De no te relaciones con tal porque son así. Y al final eso tiende a segregar, a separar. ¿Todos de acuerdo? Vale. Y por último, Iliana. ¿Nos habláis vosotros de Iliana? Justo. Vale. El que más dudas ha provocado. Por ahí al final, venga. Nosotros creemos que es un caso de desculturalización. De deculturación, ¿por qué? ¿Por qué? Y porque ella viene aquí en principio a trabajar pensando que para adaptarse, para quedarse y todo, y encuentra muchas trabas. Entonces tiene que volverse y no se siente ni de aquí ni acogida aquí y se siente mal en su país queriendo salir de él. Muy bien. Lo que tú nos contabas, de hecho, que viviste. Hay un proceso de deculturación ahí. Ella está intentando adaptarse, pero es que se encuentra obstáculos, se encuentra trabas, no se siente aceptada. Y al final, ¿qué hace? Retorna a su origen, porque no lo consigue. Muy bien, ¿qué se os ocurre que podría proponerse como medida para que hubiera una integración en cada uno de estos casos? En el caso de Luis, se ve que está integrado. Pero en el caso de Nada, por ejemplo, ¿hay una integración? Hemos dicho que no, ¿no? En Nada había una asimilación. Y asimilación no es integración. Al final me olvido de mi origen y me centro en la cultura de destino. ¿Qué propondríais en este caso para que hubiera una integración? ¿Se os ocurre algo? Nada. Desde la cultura de origen no se acepta piensa que no se acepta la cultura de destino. Con lo cual ahí también hay que trabajar no solo la del destino, sino la de origen. Claro. Claro. ¿Y sería importante el mantenimiento de la cultura de origen en una persona que no quiere mantenerla? Eso es lo que yo quería decir, que digo, mientras ella se sienta, ella es feliz en el caso este, es feliz en la cultura española, no echa de menos su cultura, por lo tanto, si ella es feliz, yo creo que da igual que esté en integración o en asimilación, ella se considera... Hay el problema del desarraigo. Ahí, si tú renuncias... Hay un problema de desarraigo. Si tú renuncias a tu cultura de origen, aunque en principio, según parece ser, se sentiría bien,
Yo creo que todos necesitamos tener una raíz sólida de nuestra cultura. Entonces, No hay un sentimiento de rechazo, ¿no? puede tener una repercusión, claro que puede tener una repercusión. Muy bien. Pues yo pienso que es selectivo lo del tema cultural, porque la raíz en el fondo la va a tener. Lo que pasa es que lo que le ofrece su país, si vuelve a lo que tiene en España, que encima de todo tiene el amor que ella decide voluntariamente, no es el primo, el acuerdo, en fin. Si ella suma positivamente, pero yo creo que su raíz está, porque si psicológicamente el apego que haya tenido en su país, su familia, pero es selectiva en lo que no quiere para ella. Y entonces lo que quiere formar con su nueva pareja, claro, quiere todo más positivo, que es lo que le aporta el país español. Adopta modos de vida diferentes, ¿no? Sí, yo pienso que es selectivo, pero positivamente, aunque sus raíces, eso está ahí, ¿no? Eso está ahí. Creo yo. A mí me ha venido a la mente, digamos, un tipo de persona que adapta su comportamiento a la cultura a la que va. Y eso, por ejemplo, lo veo, por ejemplo, en los jeques y los jefes estos del petróleo y demás. Cuando están en sus países, su cultura es una. Cuando están en Europa, vienen de viaje un día sol, vamos, no vienen con chilago ni nada, se ponen un traje y visten como nosotros y adaptan su comportamiento a la zona del mundo donde van visitando. Esa es una posibilidad también, además una adaptación que tú haces, que te montas en el avión y cambias la actitud y vas a otra cultura y te adaptas a esa cultura y te vas cambiando y te adaptas a cada momento. O sea, ese cambio de actitud y de comportamiento, ¿no? El que hablábamos. Eso yo creo que es una habilidad también muy buena para, digamos, capear algunas situaciones y saber moverte. Es como una habilidad social cuando, dependiendo en qué grupo te encuentras, pues tú hablas de una forma, no hablas igual cuando estás haciendo una ponencia que cuando estás con tus amigos, que tú es una habilidad de cambiar la actitud y tu cultura también en cada situación. Nos permite sobrevivir en el entorno, adaptarnos al entorno. A ver, eso se da en los negocios. Si tú vas a hacer un trato con otra cultura, tú tienes que conocer cuáles son los rasgos de esa cultura para poder negociar. Tú no puedes intentar imponerle al otro negociador las claves tuyas cuando ellos tienen otras claves diferentes. Hay países, por ejemplo, que en la negociación se acepta la mentira. Sin embargo, en nuestra cultura no somos reacios a esa cultura. Por ejemplo, si nosotros con un negociador entendemos que nos está engañando, nos produce mucha desconfianza. Sin embargo, en otras culturas, si el negociador se da cuenta o percibe que le ha engañado, pues le dice no ha sido lo suficientemente hábil, pero no se tiene en cuenta como un elemento, un obstáculo. Entonces, la adaptación desde el punto de vista económico a las negociaciones, eso es un requisito básico para establecer ese proceso. Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que marca la UNESCO, ¿no? Que esa diversidad cultural es un factor de desarrollo, si la tenemos en cuenta. Porque si no la tenemos en cuenta, complicado que podamos desarrollarnos. Una empresa va a mejorar si tiene en cuenta el punto de vista de otras culturas. Si no lo tiene en cuenta, seguramente fracasa en su negocio. ¿Vale? Muy bien. Caso de Maylin y Alfred. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa integración? En este caso estaban segregados completamente. ¿Se os ocurre algo? Es complicado. Yo pienso que ahí cuenta mucho la empatía, ¿eh? Tú tienes preconcebida una idea de la persona que llega. Yo lo veo mucho en mi trabajo, yo trabajo con muchos emigrantes, ¿no? Y lo veo en la persona que llega. Yo ya lo veo y digo, vamos a ver, pero lo escuchas. Y una vez que lo escuches, cambia por completo tu idea de esa persona. Pues mira, pues tengo que traer a mi hija que está en Marruecos, y cambia por completo. Y pienso que cuenta mucho eso, la empatía, el ponerte en el lugar de la otra persona. Tú habla con ellos,
habla con ellos y cambia por completo. Y si de esa forma, si nosotros no prejuzgamos a nadie antes de conocerlo, quizás cambiaría mucho nuestra forma de pensar con respecto a estas personas. En una diapositiva anterior hemos visto que para que haya interculturalidad tiene que haber una interacción. Es que si no hay interacción, no hay interculturalidad, y es lo que ella está comentando. Entonces, una situación de segregación se caracteriza porque no hay interacción. Como medida se puede proponer diferentes espacios, diferentes actividades que promuevan la interacción para que rompan estereotipos y prejuicios. Es lo que iba a comentar, que esto se basa prácticamente en los estereotipos. Llegan allí y no diferencian entre personas, sino simplemente los meten todos en el mismo saco. Eso es. Yo he vivido toda la vida en un barrio que a la gente le da miedo esa barriada. Pues yo de pequeñita era el único sitio por el que andaba tranquila. Yo dentro del barrio, todo el mundo nos conocíamos, tú sabes con quién tienes que ir, con quién no. Y yo estaba tranquila en el barrio. Sin embargo, llegué a la universidad y, por ejemplo, un grupo de unos amigos estudiantes que estaban viviendo justo al lado decía que ellos no pasaban de esa carretera porque les daba miedo el barrio. Unos chavales de ya 19 años. Entonces, un poco eso, centrarte en la persona, no en el estereotipo del grupo completo, porque no todo el mundo son iguales en esa barriada. Al final todo es relativo, depende del punto de vista de cada uno. Muy bien, caso de Iliana. Teníamos aquí una deculturación. ¿Qué proponemos para Iliana? ¿Se os ocurre algo? Pobrecita. ¿Es la que peor escapa? ¿Alguna medida que se os ocurra? Os adelanto que la última actividad del día va a ser la propuesta de medidas en entorno educativo. Todos estos casos se ven en los coles. No os estoy metiendo miedo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿Ninguna propuesta para Iliana? ¿La vamos a dejar ahí, la pobre, rechazada? Nosotros, por ejemplo, es que hemos enfocado, aunque le hemos intentado dar solución a los 4 casos, pero lo hemos enfocado ya directamente, nos hemos adelantado, al ámbito escolar. Muy bien. Entonces hemos llegado a la conclusión de que lo que se necesita en el ámbito escolar es un educador social para tratar este tipo de temas, que tendría que ser obligatorio. Igual que hay un psicólogo, igual que puede haber un logopeda, hay una igual figura que puede mediadora, haber ¿no? un enfermero escolar ahora con el tema COVID, que haya un educador social que trate a todos estos problemas y que se puedan atajar a tiempo. Muy bien, muy bien. Que haya una figura mediadora, al fin y al cabo, entre esta persona que llega de fuera y la sociedad acogida, para que tenga, pues eso, una acogida lo más adecuada posible. Os lanzo una pregunta. ¿Se puede cambiar de cultura? Sí, se puede. De hecho, hay una persona que lo hizo. Bueno, que yo escuché. Vale. No me acuerdo muy bien en dónde, lo vi en un documental. Había una persona que no se sentía bien consigo misma, además no era aceptado. Creo que fue esto en América, no me acuerdo en qué región de allí. En qué región de allí. Y el tío, pues, en una comunidad china, y no era chino, y lo aceptaban como un chino más. Es que me he reído por eso, porque es que no, ese documental era para que lo hubieseis cogido y lo hubieseis comparado. Y le llamaban con un nombre chino y el tío, vamos, un chino más de la comunidad, y lo vi en un documental. Vamos, que existe, que el tío... Que su cultura originaria, su sociedad, sus miembros de su misma Era cultura una- originaria lo consideraban chino también. Sí. Y además todo universe, vamos, no aceptado ni por su familia, ni por su entorno y demás, y lo aceptaron en la comunidad china. Y lo hizo en un documental. ¿Pensáis que es posible entonces? Sí, creo que sí. Cambiar de cultura. Seguramente.
Yo pienso que tan así puede que tenga un trastorno, más allá de la obsesión de ser chino, ¿no? Porque no es tan fácil como lo dice aquí, claro. Abordándolo desde el punto de vista con humor, sí, pero no es así. La realidad no tiene nada que ver. Además también se aborda otro tema, la identidad. La identidad puede ser identidad racial, que se va a reflejar en rasgos físicos observables. Y ahí, por ejemplo, dice, si me da el sol, se me achinan los ojos y parece más chino. Pero es que no es chino, no tiene rasgos chinos. Y después está la identidad étnica o cultural, que es el sentimiento de pertenencia a ese grupo, el identificarte con los valores de ese grupo. Pero deberían darse ambos para que hubiera un cambio de cultura real.